Bueno, pues están aquí ya Andrea Chávez de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Con el gusto de saludarte, Azucena. Gracias. Kenia López Rabadán del PAN, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, bienvenida a las 3. Gracias, hola a todos, buenos días. Perdona ahí un poco por el retraso, pero pues es un testimonio súper fuerte del horror que se está viviendo en Jalisco, en muchas partes de la República. Podemos hacer una primera ronda, un minuto de reflexión respecto a esto y luego entramos a otros temas. Sí, claro. Pues en primer lugar saludar, abrazar y reconocer la lucha que dan sobre todo las colectivas y los colectivos de madres buscadoras, de personas buscadoras en todo el país, en las 32 entidades federativas, porque son al final pues las primeras respondientes en muchos de estos casos. Entonces, mi abrazo fraterno, sincero y todo mi reconocimiento. Y en segundo lugar también, pues la responsabilidad que tienen las autoridades en estas materias, ¿no? Este rancho denominado Izaguirre había sido cateado el año pasado, en septiembre, por elementos de la Guardia Nacional, y la Fiscalía Local del Estado de Jalisco se quedó encargada del resguardo del inmueble. ¿Y cómo es posible que hayan pasado tantos meses desde que se le encomendó a la Fiscalía del Estado de Jalisco el resguardo de este inmueble y no se hayan dado cuenta de la presencia de estas 400 prendas de vestir, 96 casquillos, libretas con nombres de apodos, en fin? Entonces, pues la responsabilidad total a las autoridades. Y me parece que tenemos que hacer un llamado también a que efectivamente, como se comentó en la conferencia mañanera de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la Fiscalía General de la República atraiga el caso, porque es claro que hay elementos de colusión de las autoridades locales. Yo tampoco me la creo, la verdad es que lo vieron, lo encontraron y lo callaron. No sé, Kenia, ¿qué opinas? Sí, sin lugar a dudas hay una omisión absoluta y clara de la Fiscalía Estatal en Jalisco. Evidentemente no es posible que hayan detenido a algunas personas y que no se hayan dado cuenta de esto que ahora es público. A ver, estamos hablando de un campo de exterminio en Jalisco, pero también estamos hablando de un campo de exterminio en Tamaulipas, en Reynosa, y estamos hablando de tragedias de todos los días en este país. En Chihuahua, y mientras eso sucede, yo te pediría nada más que nos vayamos respetando. No, pero yo lo que creo es, no necesitamos entrar en una discusión de politiquería. Necesitamos ponernos a trabajar y que el gobierno federal y los gobiernos estatales se pongan a trabajar. Mira, hablar de un campo de exterminio significa que no hay derechos humanos, no hay la posibilidad de que una persona pueda reconocer a su familiar, porque probablemente miles de personas que hoy están buscando a sus familiares estén en posibilidades nulas, porque ni el municipio, ni el estado, ni la federación están haciendo algo para poder encontrarlos. No podemos normalizar la barbarie. Déjame regresar contigo, Laura Ballesteros, si te parece. Gracias. Entonces, bueno, ya escuchamos a Andrea Chávez, a Kenia López Rabadán respecto a esto que sucedió, este hallazgo en Jalisco del rancho donde hay pues, un campo de exterminio, de reclutamiento forzado, presuntamente por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, en un gobierno de Movimiento Ciudadano, Laura. Sí, la verdad, a ver, primero quisiera decir que debe haber justicia para las víctimas de las desapariciones en el país. Para las personas que ya no están con nosotros, para sus familias, que son quienes siguen buscando. Ellos tienen una frase que es rompedora, porque refleja la realidad de lo que sucede todos los días ahí, que es tu ausencia, dolor infinito. Eso es lo que significa una persona desaparecida en una familia, en una comunidad. Y eso es lo que se va rompiendo. Nosotros hemos sostenido siempre que esta construcción de paz que necesita el país empieza desde los territorios, desde los barrios, desde las calles. Y esos niños que no fueron atendidos hace décadas, pues son estos criminales que hoy estamos viendo que cometen. Entonces sí tiene sentido el atender las causas. No, por supuesto. Pero nosotros siempre lo hemos dicho, ¿eh? De hecho, la construcción de paz radica en la atención de las causas. Y mira, algunos datos que nos dejan también fríos con este hallazgo. Número 1, más de 1,034 fosas clandestinas en México, con más de 2,314 cuerpos en Guanajuato, en Sonora, en Guerrero. Nada más ayer se localizó otro campo de exterminio en Tamaulipas. Si esto no
es un problema nacional, si esto no amerita una cooperación federal, como se ha dado siempre en el caso de Jalisco y Nuevo León con el gobierno federal en materia de seguridad, pues entonces no sabemos qué lo puede ameritar. El país necesita una intervención total y nada más una reflexión en esto, ¿eh? Sí. Estamos hablando de campos de exterminio. ¿Sí? ¿Qué vamos a esperar? ¿A que venga Trump a decir que necesita que quitemos los campos de exterminio y la matanza que está haciéndose de mexicanos ahí para actuar? Es decir, esta tendría que ser una agenda nacional y no de hoy ni de ayer, de años, 6 años de obradorato, y los gobiernos estatales necesitan de la federación. Pero también de MC, sí, Laura, porque que se fue la Fiscalía de Jalisco Susana, la que fue a ver el rancho y dijeron, ay, no hay nada. Que se investigue, que haya responsables y hasta sus últimas consecuencias. ¿Alfaro es de MC? Claro, fue gobernador. Sí, no, me refiero a afiliado, militante. No es militante, lo ha dicho muchas veces. ¿Y dónde está Dante? O sea, me refiero a por qué nadie sale ahora tan aguerridamente como lo hacen cuando en otros estados... Bueno, sí. Maines, pues. Pero Dante sigue participando. No, hasta ahora él está recibiendo. Sí, o sea, no está políticamente activo, ahora, porque había visto yo algunos tweets y me daba gusto decir, bueno, pues qué bueno que regresó. No está políticamente activo. De hecho, le mandamos un saludo a Dante hasta su casa. Ayer hablaba Clemente Castañeda y decía, bueno, pues que esto no quede impune, tal, pero siento que lo quieren ver como en tercera persona. No, lo queremos ver como prioridad nacional, porque esto está sucediendo en todo el país y la comunidad en todo el país está sufriendo. Colima, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, pues no es una cosa menor. Fíjate, hace unos días, nada más para poner el dato en la mesa, recibimos a los familiares de Nimay. Ustedes saben este caso también muy famoso de desaparición aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de la Ciudad de México, en las periferias con el Estado de México. También miles de familias en la Ciudad de México lo están sufriendo. Sí, claro, entonces necesitamos una política pública. Y insisto, no es una agenda que tiene que venir a poner Trump, es una prioridad que tiene que tomar la presidencia de la República. A ver, Andrea. Un poco siguiendo, me parece importantísimo sensibilizarnos sobre el tema porque lo que sufren las familias de una víctima de desaparición, y hay que hacer una distinción entre desaparición forzada y desaparición por particulares. La desaparición forzada es la que realizan elementos del ejército mexicano con objetivos políticos, ¿no? Particularmente. Públicos, y la desaparición por particulares es, por ejemplo, la que realiza el crimen organizado, la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? En el estado de Jalisco hay un problema muy grave de delincuencia organizada y de víctimas de desaparición de parte de particulares. Muy grave, ¿no? Que hay que atender desde hace mucho tiempo. Y hay que sensibilizarnos con las familias. Ellos, ya mencionaba uno de los pensamientos Laura, pero yo quiero mencionar otro, al haber trabajado con madres de víctimas de desaparición por parte de particulares con presunción de trata. Ellas, por ejemplo, las madres de víctimas mujeres, dicen, ni tú estás muerta ni yo estoy viva, no hay descanso. No hay un remanso, porque no puedes empezar un duelo si no tienes el cuerpo de tu hijo, de tu hija, no sabes qué le pasó. Me decían a mí las madres esos años que yo colaboré con ellas en el Observatorio de Violencia Social y de Género en Ciudad Juárez, Andrea, yo no sé si hoy desayunó, comió, cenó, y así llevo 15 años de mi vida. Esto no es vida, ¿no? Entonces, ¿qué me parece importantísimo? Mencionar que ya tenemos herramientas que nos permiten avanzar un poquito más en el mejoramiento de la identificación de los cuerpos. Tenemos la reciente creación de la Comisión los desaparecidos Nacional. en este gobierno. Que hay que frenar, pero quiero decir, tenemos herramientas como la Comisión Nacional de Búsqueda, que ya por fin unifica los datos de los cuerpos que se encuentran en las EMEFOS, de los cuerpos que se encuentran en las fosas de las fiscalías, y que permiten tener a familiares de Coahuila que encuentran el cuerpo de su familiar en Jalisco, información sobre su familiar. Pero tiene que haber un cuerpo, ese es el problema, entre comillas, porque si es un desaparecido, entonces nadie da razón de nada. Antes eso no existía. Antes era la información que tenía Coahuila y no la compartía con Jalisco, y no la compartía con Chihuahua, y no la compartía con Sonora. Ahora tenemos un sistema que unifica. A mí me parece que el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero no existía una Comisión Nacional de Búsqueda que unifica un sistema con los datos biométricos. No. Una cosa es la información, en términos de data, de estadística, y otra cosa es
tus datos biométricos, tus huellas, tu cabello, tu La saliva búsqueda como familiar que específica. entregaste en Chihuahua porque lo desaparecieron en Ciudad Juárez y encontraron el cuerpo en Jalisco, ahora por fin podemos hacer un macheo de esa información. Antes no se podía. Me parece que el gobierno de Morena tiene que aceptar la responsabilidad. Y evidentemente cuando estamos hablando de masacres y cuando estamos hablando de campos de exterminio en todo el país, el problema es un problema nacional. ¿Nada más Morena? El gobierno, claro, pues Morena tiene el control del gobierno federal, tiene el control del sistema. Pero lo que pasó en Chihuahua, Jalisco. por eso me refiero en todo el país. Sí, es que hablando, por siento ejemplo, que- hablando Sinaloa, específicamente de los Colima, estados, los Guanajuato, gobernadores, pero Chihuahua. hablando de todo el país, por supuesto que es Morena, por supuesto que es la doctora Sheinbaum, es muy claro qué ha pasado. Con López Obrador había 20 desaparecidos por día. Con Sí. la señora Sheinbaum hay 41, o sea, es Sí. más del doble de desaparecidos con este gobierno ineficiente. Por supuesto que es un gobierno que está coludido con el narco, por supuesto que está coludido con pues el crimen delincuencial. Estamos metidos en el tema de aranceles porque Morena no ha querido romper con esos pactos que, por cierto, son pactos heredados. Es algo terrible ver el número de masacres. Con López Obrador había más o menos por año 40, 45 masacres. Con la señora Sheinbaum, en esto que lleva 75 masacres. Este país está ensangrentado y por supuesto hay que exigirle a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación. No se pueden lavar Pero las ¿para manos qué? solamente También, o sea, luego no aventándoselo al dicen Estado. nada. Lo pueden pedir las fiscalías Pero locales, a ver, ¿qué supimos de Hay un nuevo Sinaloa? fiscal en el estado de Jalisco Nada. y ese nuevo fiscal puede solicitar que sea la Fiscalía General de la República quien atraiga el caso, O sea, el nuevo increíble fiscal del que estado de haya Jalisco dinero para una puede refinería solicitar, que y a mí sigue me parece sin ultra refinar. carroñero venir a decir Morena, MC, PAN. A ver, no. Olvídense de los partidos. Ahorita tenemos representantes Sí, olvídense de los todos partidos, pero los ¿quién jaliscienses. se va El a gobernador hacer de Jalisco cargo? es de todos los jaliscienses. La gobernadora de Pues, Chihuahua es de- de todos los chihuahuenses. pues de El gobernador- entrada la Fiscalía Nada General de que la Morena, República PAN, o sea, debería por de Dios. atraer el caso. Maduren, por favor, en sus argumentos, porque la gente está muy No es que no dolida. se trata No. de madurez, Maduren, senadora. o sea, no lo que, de puedes lo que se empezar el trata argumento. es de Morena reconocer, tiene la culpa, de por Dios. reconocer Tuvieron un el problema. narcotraficante por Espera, secretario ¿cómo de es Seguridad posible Pública. que- Tengan tantita vergüenza. ¿Cómo es posible, gracias, que en medio de esta tragedia, en medio de estos campos de exterminio, en medio de estas masacres, anoche nos enteremos que la señora Sheinbaum está escribiendo un libro? No, señora, no se ponga a escribir, mejor póngase a resolver los problemas de los mexicanos. Sí, pero también sale Pablo Lemus bien contentote, con una sonrisota de oreja a oreja en un tuit, no sé celebrando qué cosa. O sea, todos están desconectados. Y a mí sí me importa, perdóname, decir en Jalisco está MC. ¿Qué va a hacer MC? ¿Por qué no responde y por qué no exige? Y en Chihuahua está el PAN. Y en Chihuahua y en Guanajuato está el PAN. Y en 80 todos los fosas demás está clandestinas Morena. en Y en casas todo grandes. el país está Morena y A en ver. el Senado 80 está fosas Morena. clandestinas y en la casas Cámara grandes, de pero eso Diputados no está es Morena. tema de debate nunca. Bueno, Pausa. Chihuahua Laura. no. De nuevo, ¿no? Creo que lo decimos en cada mesa, pero es que este ruido y esta polarización de el PRI, PAN y Morena no le ayuda a nadie. Es que sí importa, porque ¿quién se hace responsable por de sus candidatos y de sus trabajar, gobernantes? Y hay que ponerse a trabajar, Azucena. Entonces, primero, nuestro más sentido pésame a las víctimas en Jalisco y en todo el país. Porque el país está viviendo uno de sus peores momentos en materia de violencia, asesinatos y desapariciones. Sí me parece muy insensible, hablando de insensibilidades, el día de ayer salir a dar cifras de disminución de homicidios dolosos, cuando estamos teniendo esta realidad con las desapariciones, porque sabemos muy bien que a los muertos los están desapareciendo para no contarlos. Ahora, ¿qué se puede hacer y qué se debe hacer, ¿no? Como diputada federal, lo hemos hablado mucho con la bancada naranja y con nuestra dirigencia. Tenemos que proteger a las niñeces y a las juventudes, porque los que están siendo víctimas en esos campos de exterminio son niños y son jóvenes, que los están reclutando desde los 7, desde los 8 años. Yo tengo un hijo de 5 años, Azucena. ¿Qué tenemos que hacer? Se tiene que tipificar de manera penal el reclutamiento de niños y de jóvenes por parte del crimen organizado con esa claridad. En el Código Penal Federal, y tenemos que ir a los códigos penales de los estados de la República. ¿Se tiene que tipificar para qué? Para castigar si ni siquiera y perseguir. los encuentran. No, el problema es estaba que los encargada la oyen. fiscalía. A ver, Deja tú déjenme que no los terminar mi encuentres. argumento. Estaba encargada adelante, la adelante. fiscalía. Déjenme terminar mi argumento. Adelante. Es que ahí está el problema principal a resolver. Y ahí es la única manera de entender también parte de las exigencias del gobierno norteamericano de Trump con el gobierno de México, que ponga orden con
la exacerbación y la falta de acción en contra del crimen organizado. Por arte de magia entregan 25 narcotraficantes nomás de un 29. plumazo. Ya los conocen y ya saben dónde están. Yo creo que hay la posibilidad de que se entreguen resultados. Nosotros hemos dado un espaldarazo a la estrategia de seguridad presentada por la presidenta Sheinbaum y por el secretario Harfuch. Y esto, de nuevo, tiene que ser de índole federal. No pueden pedir todas las atribuciones para ellos y el ejército mexicano cuando les conviene y cuando no, hacerse para atrás. Ok, bueno, vamos a regresar. Con cerramos este tema y vamos al tema de los aranceles, porque pues finalmente Trump sí nos cayó encima. Volvemos. En punto, a ver, cerramos este tema de la violencia, por ahora, cerramos el tema de la violencia en el país. Nos quedamos contigo, Laura. Sí, a ver, sí dejar como algunos datos en la mesa porque es importante. Hace unos meses, la mayoría oficialista de Morena llevó a la Constitución la responsabilidad del ejército en la seguridad pública del país. El inmueble incautado del que se habla en el caso de Jalisco, desde septiembre del año pasado fue incautado por la Guardia Nacional. O sea, en una primera revisión fue la Guardia Nacional. Y se incautaron drogas, o sea, es decir, es de índole federal el tema también. Por eso lo vuelvo a poner sobre la mesa. La coordinación entre la Federación, la Guardia Nacional y los gobiernos estatales es fundamental para darle la tranquilidad que la gente necesita. Y de nuevo, pero luego el Faro necesitamos ir por el reclutamiento de manera tipificada en el Código Penal de estos criminales, que están acabando con la tranquilidad de las familias y asesinando a las niñeces y a las juventudes. Este país no va a tener futuro si no cuidamos a los niños y a los jóvenes. Y en esta construcción de paz pasa por asegurar que no los toquen ni con el pétalo de una rosa, y eso hoy no está sucediendo. Kenia. Bueno, nosotros en el PAN lo hemos dicho claramente y hoy lo repito aquí en tu programa. Exigimos que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. Exigimos que haya una identificación inmediata de los restos humanos que se encontraron ahí para darle certeza a sus familias, y por supuesto también exigimos que haya una atención y protección a las familias de las víctimas. Es terrible lo que está pasando. No nos podemos acostumbrar a esta barbarie. Hablar de centros, de campos de exterminio en México nos demuestra la degradación del gobierno y de la política. Cada zapato, cada mensaje, cada ropa, cada hueso nos representa, nos recuerda, nos lacera a todos los mexicanos, porque ahí estamos hablando de personas que pueden ser tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus connacionales. Así es que más allá de politiquería, hay que decirle al gobierno federal, al gobierno de Morena y a los gobiernos estatales: pónganse a trabajar. Andrea. Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han estado de manera muy consecuente, de manera muy responsable, desde muy temprano todos los días, intentando apagar el fuego que un pirómano llamado Felipe Calderón incendió siendo presidente de la República con un brazo armado. ¿Cuántos años? La violencia no surge de la generación espontánea, no nace de las nubes, ni de las flores, ni de las raíces. La violencia tiene responsables, y el responsable del mar de sangre que ha corrido en nuestro país se llama Felipe Calderón por haber nombrado un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, y las consecuencias las seguimos padeciendo el día de hoy. ¿Cuál es la justificación que presenta el gobierno de los Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump para imponernos tarifas arancelarias? ¿Cuál es la única prueba que ha publicado la Casa Blanca en su sitio oficial? Yo sé que no les caigo particularmente bien a los panistas, no lo digo yo, lo dice la Casa Blanca en su sitio oficial. La única prueba que tienen para acusar al gobierno mexicano de tener nexos con el crimen organizado es haber tenido un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Yo hoy puedo decir que me siento profundamente orgullosa del trabajo que hizo Rosa Isela Rodríguez el sexenio pasado, y que el día de hoy me siento profundamente orgullosa del trabajo que está haciendo nuestro secretario de Seguridad Pública. Yo estoy segura de que ningún panista con 2 dedos de frente puede decir lo mismo de Genaro García Luna.
Me parece que es una vergüenza. O sea, hablar de un gobierno de hace 20 años, que fue electo hace 20 años, es no reconocer lo que está pasando. Y el problema de Morena y de este gobierno populista es que si no reconoce lo que está pasando, no reconocen los desaparecidos, los asesinatos, las masacres, si no lo reconocen y se envuelven en esta politiquería, solamente están haciendo que el país se encuentre cada vez más ensangrentado. ¿No hay responsabilidad de los gobernadores? No, es compartida, ¿no? O sea, tiene que haber una responsabilidad, un trabajo entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Por eso lo hemos dicho mucho desde Movimiento Ciudadano. Por eso, de hecho, nosotros cuestionamos que se le dé tanto poder y tanto dinero al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional para el combate a la seguridad pública, porque se tienen que fortalecer las policías estatales, se tiene que capacitarles. Oye, es más peligroso ser policía que ser criminal. Es mucho más fácil que te maten siendo policía que siendo criminal, o que te detengan, o que suceda lo que tenga que suceder en esta ley de la selva que tenemos hoy en las calles y en los barrios del país. A mí me preocupa mucho, Azucena, eso. Dijimos que estaban desmantelando las capacidades estatales para responderle a los problemas de construcción de paz y de impartición de justicia y de seguridad en el país, y no lo atendieron. Y hoy le están dando todo el poder, como ya se lo otorgaron, lo tienen todo, Azucena, tienen todo el poder para accionar. Este es el momento de mostrar que esa estrategia funciona. Nosotros lo hemos establecido, no funciona. La heredó la vieja política con el PRIAN y la ha continuado Morena, haciendo caso omiso. Incluso el propio PRI y el propio PAN les han dicho que se están equivocando. Bueno, van prácticamente 6 meses. No, van 6 meses ya, ¿no? Casi corriendo el 6º mes. Vamos a ver. La presidenta habla de los aranceles impuestos por Donald Trump. 25% acero y aluminio. Entran aranceles para acero y aluminio. Para algunos productos del acero y el aluminio secundarios. Ayer estuvo el secretario en Washington, Marcelo, se reunió con el secretario Lutnick, y lo que vamos a hacer, aparte de reunirnos con los fabricantes de acero y aluminio de nuestro país, es esperarnos al 2 de abril. Recuerden que el 2 de abril, aparte de que es el tiempo que acordamos en la llamada telefónica, es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo. Entonces, de aquí al 2 de abril, pues va a estar trabajando también el secretario Marcelo y Edgar Amador con el secretario del Tesoro, pues para trabajar en cómo viene lo del 2 de abril, ¿no? Que esperamos que, dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, pues que no haya aranceles recíprocos. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y a partir de ahí la definición nuestra, si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero, o dependiendo también de cómo venga, ¿no? Y vamos a dejar de aquí al 2 este proceso y el diálogo que está abierto, y además agradecemos porque es muy, se da de manera muy respetuosa con México, entonces, y vamos a estar informando. ¿Confía entonces, Presidenta, que después del 2 de abril estos aranceles al acero y aluminio se levanten? Pues no sabemos. Ese es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, no sabemos porque es parte de la trampa de Donald Trump, la eterna trampa de la amenaza, ¿no? De Donald Trump. Por lo pronto, pues ya entramos a esta etapa de aranceles, por más que muy respetuoso, sí, muy amable con la presidenta, que le mandaron al pobre secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que le ha caído todo sobre la espalda y pues no se logró nada. A ver, no se va a lograr nada, lamentablemente, porque si en lugar de tener reuniones de alto nivel, de estrategia, con gente especializada, por cierto, gran entrevista la de Guajardo hoy en la mañana, si no se ponen a trabajar para generar un acuerdo inteligente con Estados Unidos, y en lugar de eso pues, se ponen a convocar a un meeting absurdo, irrelevante, irracional, pues por eso estamos como estamos. ¿Qué tal les dijeron en Estados Unidos? Pues mucha fiesta, ¿no? Mucha fiestecita adelantada allá en México. ¿Tú crees que Donald Trump estaba escuchando el discurso de la señora Sheinbaum aquí en el Zócalo? Por supuesto que no. ¿Tú crees que Donald Trump estaba... Permíteme, déjame hablar, yo no te he interrumpido. Es claro que el saldo de ese pues terrible meeting de politiquería que hicieron el domingo del PAN en también, el Zócalo, sin lugar a dudas, tiene un saldo terrible. 19 personas murieron a su regreso a Oaxaca.
Si eso no les toca el corazón y no les dice nada a estos señores de Morena, dejen de hacer populismo, pónganse a trabajar, así como no advirtieron los machuchones de Morena, no advirtieron la llegada de Claudia Sheinbaum y le dieron la espalda y no la recibieron, Andrea, así eso. como no advirtieron eso, no advierten qué los barbaridad. asesinatos, no advierten los desaparecidos, barbaridad. no ven las masacres, están en una burbuja de poder y de dinero Pero ahí- que les hace imposible entender que la realidad no es un mitin, no es una arenga, no es un acarreo. La realidad es que debemos de trabajar para que en este país haya seguridad y por supuesto no tengamos una amenaza mes con mes de los aranceles. Ahí estaban tus gobernadores también, los del PAN y los de MC, en el mitin político que tanto han criticado. Pues ahí estaban, Laura. Yo no estoy criticando el meeting, en el Movimiento Yo Ciudadano sí no estoy lo hemos criticando el criticado. meeting. No, A a ver. ver, pero lo que pasa es que Una vergüenza el no meeting. somos Acúrele iguales. eso. A ver, nosotros hay dos ideas muy importantes que quiero poner sobre la mesa. Nosotros nunca hemos regateado ni regatearemos la institucionalidad y el llamado de unidad nacional que necesita México ante la amenaza extranjera de Trump 2.0. Nunca en la historia del país habíamos tenido tal injerencismo de la historia moderna de un gobernante con una política exterior tremendamente violenta en contra de nosotros, como en esta ocasión, y no podríamos bajo ninguna circunstancia dejar desprotegidos a las y los mexicanos allá y acá, ¿no? Porque allá tenemos también una población muy grande. Entonces, claro que hay que respaldar la institucionalidad a la presidencia, a la jefa del Estado mexicano, y no lo vamos a dejar de hacer, y por eso nuestros gobernadores gobiernan para todos los mexicanos, no nada más para los emesistas. Y en el caso de nuestros gobernadores, y ella, la presidenta Sheinbaum, también gobierna para todos los mexicanos, no más para los morenistas. Ahora, que es importante dejar muy claro, no podemos permitir que sea Trump el que nos esté poniendo la agenda todos los días. O sea, no podemos reaccionar Hemos hablado de otra cosa, a los tuitazos, ¿no? A los tuitazos que él además No, ya con ni- esas amenazas todos los Ya ni el dólar días reacciona, ha hecho hombre. política. Por eso mismo, No, ya o sea, lo que qué bueno. conocemos. O sea, Esta que- canción ya la vimos. Hace 4 años cuando gobernó, hace 8 años cuando gobernó fue exactamente igual. Bien. Entonces no podemos reaccionar a eso. Hay temas como la energía, como el agua, como la seguridad, que son estratégicos para el futuro del país, en donde tendríamos que estar poniendo toda la atención. Por eso volvemos a decir, nosotros, y aquí hay que decirlo, no vamos a festejar como si lo hace el PRI y el PAN cuando Trump le pasa por encima a México. Nosotros sí No, no creemos digas eso, que nosotros tiene que haber no unidad festejamos, nacional. no, no Por eso digas somos eso. una alternativa. No Ustedes hay son que mentir, oposiciones, no. nosotros somos No, alternativa. no. Corten, regresamos. Ya A está. ver, Andrea, ¿qué pasó el domingo? Yo te vi en primerísima fila, ahí en el mitin de la presidenta Sheinbaum, y los señoros estaban dándole la espalda a la presidenta Sheinbaum. Eso no me lo van a negar. ver, no nos atrapemos en nimiedades, No son en nimiedades, pequeñeces. porque Estamos nosotros hablando somos de que feministas. tenemos a una presidenta de la República que se le ha puesto al tú por tú al hombre más poderoso del mundo. Y le ha salido muy bien, qué bueno, Y le ha pero salido esa es una genial. cosa A ver, bella. ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Canadá y México, independientemente de que tengamos la misma tarifa arancelaria en ese momento a los Sí, mismos el productos, camino al que han llegado. en el acero, en el aluminio? La forma en muchas ocasiones es fondo. El trato que ha desarrollado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo con su forma Eso de está hacer bien, ¿no? política, Es que que yo tiene no me que refiero ver, al trato creo de yo, con Sheinbaum que con sea Trump, sino mujer. a los O sea, creo que morenistas es con la Sheinbaum. forma en la que hacemos política las mujeres, muy bien. basada en el diálogo, la Está cooperación, perfecto. ¿no? La lógica de los mercados aquí en México es en este momento de mucha mayor Pero es que certeza eso está en Canadá. perfecto. El tipo de cambio está estable, el peso está fuerte, la perspectiva de crecimiento. ¿Por qué? Porque hemos Pero el desarrollado domingo un le hicieron un excelente desplante mecanismo absoluto a la ver, presidenta. Eso no debe los repetirse, señores de eso Morena. no debe repetirse, pero no nos clavemos en esa nimiedad. O sea, estamos hablando Pero de si la cuando economía Norma de Piña- México. Cuando Norma Piña no se Estamos paró porque hablando- llegó el presidente, casi la cuelgan. Bueno, yo no, No, sé la quién- colgaron, ya la corrieron. Yo no sé, pero lo que les quiero decir es, estamos hablando del trabajo de cientos de miles de mexicanas y mexicanos, el ingreso de las familias mexicanas en México y en Estados Unidos, de su seguridad, de su libertad, de su soberanía, de su tranquilidad, de su certeza de vida, y nos queremos atrapar en una nimiedad, No. por Dios. A ver, la no. madurez, ¿dónde está? No. A ver, no es una nimiedad, para mí no. Porque es la presidenta de México. Ya, claro, Ajá, claro. que está haciendo un gran trabajo. Totalmente Coincido de acuerdo, con el tema de Donald totalmente Trump. de acuerdo, pero absolutamente todos ellos solicitaron una disculpa, pues estaban sí. en una distracción completa que, insisto, no debe repetirse. Habiendo dicho esto, tratemos lo importante.
Tratemos lo importante que tiene que ver con las tarifas arancelarias del 25% al acero y al aluminio. Entonces lo de Norma Piña tampoco era importante, ¿no? Bueno, yo no sé, yo no vine a hablar en esta mesa sobre lo de Norma Piña. No, bueno, Andrea, tampoco abuses. Pero una cosa, ¿no? Una cosa es lo intencional, lo que se hace como símbolo. Le dieron la espalda a la presidenta. Claro, pero no fue intencional. Norma Piña no se paró. No fue intencional, querida Azucena. Porque lo dicen ellos. No fue intencional, fue evidente que fue una distracción. Que la reflexión tiene lugar. No fue intencional, desde luego. Yo estaba ahí. Porque a mí nadie me lo va a contar. Yo estaba ahí antes que cualquier cámara. Estaba yo mucho más adelante. Pues hubiera sido avisarles que venía la presidenta, hija, para que las No, pues yo estaba muy pendiente de saludarla. Exacto. Sí, pero porque yo estaba atenta de que acababan de anunciar su llegada. Gracias. Ya, dicho, bueno, es una extracción. De su llegada. Es una extracción, se solicitó. Disculpa, no debe volver a ocurrir porque la presidenta de la República merece durante todo nuestro 2 respeto minutos y admiración. Hemos escuchado durante 2 minutos que fue una distracción y además hemos visto ya sendos tweets en la red pidiendo disculpas. Yo sí creo que es relevante hablar de esto en una mesa de mujeres que hacemos política. Yo sí creo que es relevante hablarlo para las mujeres que hacen política o les gusta de la política, que nos están escuchando, porque además hay política en todos lados. Y sí es muy importante poner los puntos sobre las is. Y además el día anterior había sido la marcha de las mujeres por nuestros derechos, por nuestro empoderamiento en un país donde por primera vez hay una presidenta mexicana. A ver, no, sí, es que yo te quiero decir por qué sí creo que tiene que ver con su género. Y el caso de Norma Piña además es muy ilustrativo en ambas vías. No, porque no hay intencionalidad. Sí, pero a ver, espérame, es que ya dijiste lo mismo adelante, 2 minutos. Adelante. A ver, yo creo que es muy importante y es en ambas vías, ¿no? El trato que se le dio a la presidenta de México en este acto institucional para poder hacer un llamado a la unidad nacional. Los liderazgos de Morena estaban más pendientes de ellos y de su Twitter. Eso los retrata de cuerpo completo que de la presidenta y del acto en sí mismo de unidad nacional que se representaba. Y número 2, ellos ya con un tuit estaban perdonados y a la Norma Piña hasta de la Suprema Corte ya la corrieron. Entonces, en ambas vías estamos viendo exacerbado cómo la política en este país sigue teniendo dueños y esos son los machos del patriarcado mexicano. No coincido. Mira, para mí es muy claro. Morena no voltea a ver a la gente, solo la usa. Los machuchones de Morena no voltean a ver a la presidenta, solamente ocupan el cargo para enriquecerse y para tener más poder. Fue una vergüenza histórica que le dieran la espalda a la presidenta de este país. Y por supuesto que tiene que ver con su condición de género, porque claro lo que estaban haciendo es ponerle el foco de atención al hijo de López Obrador, porque parece que es el que reparte las cartas, el que reparte el poder, es el que reparte. Sí, y por cierto, déjame decirte, es impresionante cómo la presidenta de Morena, en lugar de acudir y acercarse a la presidenta de la República, se queda con Andy. Déjame hablar, autocontrólate, senadora. La realidad está gritando es que, déjame hablar. Adelante, Kenia. Siempre interrumpes, por Adelante, favor, Kenia. autocontrólate. Siempre interrumpes. Es impresionante que no puedas respetar. Siempre mientes. Concluimos, Kenia. Tú, adelante. de verdad, ¿tú crees que es una mentira que le hayan dado de la espalda? Ahí están las imágenes. No, ¿tú crees que es una mentira que a la señora no la hayan respetado por ser mujer? Es por ser mujer, eso no le pasó nunca, ni a López Obrador, ni a Calderón, ni a Peña, nunca le pasó a ningún hombre. Le pasa a ella porque, entre otras cosas, no la respetan. Y no la respetan los hombres de poder de tu partido. Pero no tiene que ver con ella, eso tiene que ver con una condición de mujer, le pasaría cualquier había condición de mujer. Tiene que ver con su género, claro, con su liderazgo. Concluyo, de ninguna manera. Déjame que concluya Kenia, Laura, y terminamos con Andrea. Diciendo, este país necesita a mujeres en el poder tomando decisiones para que beneficien a las demás mujeres. Y no puede ser que por primera vez en la historia haya una mujer en Palacio Nacional y, por cierto, a ella, a la que no reconocen, no respetan ni le dan la espalda, ella misma le haya puesto vallas a las mujeres marchistas que nos manifestamos el 8 de marzo. Es una vergüenza histórica. Laura. Sí, a ver, de nuevo, es muy relevante porque le pasó a la presidenta de este país, pero es que le pasa por su condición de mujer, no por sus capacidades y por su liderazgo que lo ha demostrado. Y hay que hacer esta reflexión. Yo por eso creo que Morena no tiene por qué minimizarlo, porque además todos sus demás liderazgos fuera de la presidenta, en estas posiciones tan relevantes, la
Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el partido político poniendo a Luisa en su lugar, por supuesto, que le toca como líder, prácticamente todos siguen tomados por hombres. El único Entonces creo que sí tenemos que hacer esta reflexión desde todos los partidos y las trinchadas, pero a ustedes les toca porque están gobernando y además ustedes encabezaron este vergonzoso escenita el día domingo. A ver, ¿a qué me quiero referir con esto? Hombres que nos están escuchando, hagan la reflexión cuando no estás escuchando a tu compañera de la mesa porque crees que lo que tú estás pensando es más importante, es violencia de género. Cuando vas y le explicas lo que ella está diciendo, es violencia de género. Si entras a un lugar y vas y te abrazas con tu club de Toby y te tomas fotos y a la otra ni la pela, es violencia de género. Si no la invitas porque crees que es más importante lo que va a decir tu compañerito que tu compañerita, es violencia de género. Entonces sí hagamos la reflexión, claro que es importante. Nunca le había pasado. No, a ver, se están aferrando a un clavo ardiendo y están intentando desviar la atención del hecho de que tuvimos un acto de respaldo histórico hacia la presidenta de la República en donde acudieron sus propios gobernadores con una presidenta de la República que ya alcanza un 90% de aprobación del pueblo de México. Ustedes como oposición síganle y luego hablan del tema de género. Por Dios, somos el único partido político con una presidenta mujer. ¿Cuándo ha tenido una presidenta mujer el PAN, Kenia? Nunca. ¿Cuándo ha tenido una presidenta mujer? ¿Te refieres a la presidenta? ¿Cuándo? ¿Te refieres a la presidenta Morena que se quedó al lado de Andy en lugar de ir? Me pides que no te interrumpa y tú interrumpes todo el tiempo. Entonces, por Dios, por favor. Soy muy educada. El primer gobierno con un gabinete paritario fue el de Morena con Andrés Manuel López Obrador. El primer gobierno con un presupuesto de egresos de la Federación con perspectiva de género fue el del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. El primer gobierno con una mujer por secretaria de Gobernación, por secretaria de Seguridad, por secretaria de Economía, por fin las secretarías importantes, fue el gobierno Andrés Manuel López Obrador y ahora el de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es lo que queremos. Son el único partido político que no solo no han tenido una candidata a la presidencia de la República mujer, sino que tampoco tienen... Tenemos la primera vez que presentamos No, a ver, yo no sé si no se acuerden, pero por primera vez salió con Ricardo Anaya, aunque no lo quieran aceptar. Nosotros como Ricardo Anaya fue su candidato presidencial, aunque Movimiento Ciudadano no lo quiera recordar y lo quiera pretender ocultar. A ver, no me empiecen con razones de género, porque si hay un gobierno feminista en la historia de México es el de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Queremos a las mujeres en el poder con poder, Andrea, y hay que al pueblo de México, juntas. Esa es la verdad. Hay que reflexionar juntas. Gracias a las inventadas. Gracias. Bye. No tardamos. Fórmula Noticias con Azucena Uresti.